Bueno, muy bien, muy buenos días. Nuevamente para todos ustedes en esta maravillosa mañana. Qué bueno, qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor que nos da este nuevo tiempo, el inicio de un nuevo día, el inicio de una nueva semana, que como siempre queremos colocar delante de nuestro buen Dios, queremos encomendarla al Señor, que como siempre anhelamos pedirle a Él que nos dé la guía, que nos dé la dirección que cada uno de nosotros necesitamos. Todos son realmente bienvenidos en esta maravillosa mañana, agradecidos con el Señor por darnos estos tiempos, estos espacios, por permitirnos en su amor y en su misericordia reunirnos, congregarnos a través de estos medios donde hoy día le da gracias uno al Señor por el regalo tan precioso de que estén y poderlos emplear y que sean de beneficio nuestro. Es algo muy edificante. Qué bueno que podamos estar nuevamente delante del Señor. Los tiempos van pasando ligeros, los días van pasando volando, pero qué bueno para nosotros, qué bueno porque nos da la alegría, Señor, de poder estar delante de Él, de poder tener una vez más una palabra desde el corazón del Señor para cada uno de nosotros. Y de eso es lo que se trata, preciosa iglesia del Señor. Que podamos estar juntos, que podamos estar entonces atendiendo y percibiendo el corazón del Señor, que podamos estar creciendo en este precioso, maravilloso conocimiento, que los corazones vayan siendo ensanchados, pedirle al Señor para que Dios nos ayude y para que Dios nos dirija en todo tiempo, en todo momento, conforme a su precioso espíritu, que el Señor nos dé la guía que cada uno de nosotros necesitamos, mis amados. Muy bien, veo que ahí se van llegando a la transmisión, me alegra mucho ver eso, saber eso, los corazones dispuestos, abiertos, aún en medio de todas las circunstancias, aún en medio de todas las cosas. Entendemos por la palabra del Señor de que tenemos una herencia extraordinaria y quiero estar hablando esta mañana mucho sobre el asunto porque hay algo con lo que Dios ha venido inquietándome, entonces creo que estos van a ser tiempos muy especiales del corazón del Señor. Es una gran realidad lo que el mundo entero está viviendo, pero no es menos cierto que hay una heredad, hay una herencia que en Cristo Jesús a nosotros, el pueblo del Señor, nos compete. Y el conocer de esto va a hacer que los corazones puedan ir siendo alentados, animados, afirmados y arraigados en este maravilloso conocimiento y poder estar ahí anclados al corazón de nuestro Padre eterno en gloria, que es lo más precioso que nos pueda estar sucediendo en este tiempo tan crítico para la humanidad, pero el escenario adecuado, determinado por Dios, para que nosotros podamos estar atendiendo y percibiendo el corazón de un Padre tan precioso y de un Dios tan extraordinario como nuestro Dios sublime. Bueno, muy bien, mis amados, entonces creo que, como dicen por ahí, a lo que vinimos, no sé, quisiera que alguien de pronto me compartiera un poco sobre el sonido, si se siente bien, entonces, para que iniciemos entonces este espacio, este tiempo, en oración a nuestro buen Dios y poder estar exponiéndonos delante de su presencia, para que vayamos recibiendo entonces de parte del Señor lo que creo Él tiene para nosotros. Gloria al Señor, gloria al Señor. Todos son bienvenidos, me alegra mucho que estén ahí conectándose. Patricia Calderón, me da mucha alegría. Y Ana Casillas, saludos para ti, un abrazo para toda tu familia y todos los que se están sumando allí. Aquí puedo ver que son muchos, entonces le doy gloria al Señor por este tiempo precioso y por este tiempo maravilloso. Bueno, muy bien, mis amados. Vamos a disponer nuestras vidas, vamos a darle gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a decirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, no solamente esta mañana, sino durante todo este tiempo. Toda esta semana que el Señor nos está presentando, vamos a pedirle al Señor que nos dé la alegría de poder estar refugiados en Él. A decirle al Señor que abra nuestros corazones, que este sea un tiempo precioso en el Señor, que Dios nos dé el privilegio de poderlo estar disfrutando, deleitándonos
que su presencia sea lo más codiciable para nuestras vidas como su pueblo, porque así tiene que ser. ¿Listo, mis amados? Entonces, qué bueno que estemos ahí. Vamos a disponer nuestros corazones en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor que aquí estamos. Vamos a decirle al Señor que estamos muy agradecidos. Vamos a encomendarnos al Señor y vamos a orar. Vamos a exponernos delante del Señor. ¿Qué tal allá donde usted se encuentra? Si se coloca de acuerdo conmigo en esta mañana y le damos gracias al Señor. Creo que hay razones para estar agradecidos con Dios. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa mañana. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria. Padre, gracias por el precioso día que nos das, un nuevo inicio, no solamente de un día, Señor, sino también el inicio de una nueva semana. Bendito Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por este tiempo precioso que nos concedes. Gracias por la alegría que colocas en nuestros corazones de ti, Señor. Gracias, precioso Dios eterno de la gloria, por llamarnos a entender el destino y el propósito eterno para el cual tú nos creaste a nosotros, Señor, como el de comprender que fuimos creados para hacer una expresión y una manifestación de la maravillosa vida de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros, Dios eterno de los cielos. Padre, danos la alegría, Señor, de poder estar entendiendo y percibiendo tu corazón. Ensancha este corazón, Padre. Abre nuestros ojos, nuestros oídos y abre nuestro corazón para ti, bendito Padre Celestial. Danos la luz y danos la claridad que necesitamos, Señor, para poder estar abrazando, para poder estar, Señor, protegiendo la palabra tuya en cada uno de nuestros corazones, Dios eterno de los cielos. Padre, gracias por cada vida, Señor, que, Señor, con deseo sincero en sus corazones, Padre, mañana tras mañana y tarde tras tarde, Señor, se van uniendo a estas transmisiones, que tú en tu amor y en tu misericordia nos permites, Señor, para que juntos podamos estar creciendo en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra. Gracias por cada persona, gracias por cada una de sus casas, familias, hogares, seres queridos, y que este sea un tiempo, bendito Dios eterno de los cielos, donde tu mano preciosa, Padre, tu sustento, tu provisión, tu cuidado, Señor, tu luz, tu revelación, puedan ser reales al interior de cada uno de nosotros, de cada hogar y de cada familia, oh Dios eterno de la gloria. Ayúdanos, por favor, Dios eterno de los cielos, a ir creciendo en este maravilloso conocimiento, Señor. Abre el espacio a nuestros corazones en esta mañana, Padre, y danos, Señor, la luz y la claridad que necesitamos para poder estar nosotros, Señor, disfrutando y para poder estar deleitándonos en ti, bendito Dios eterno de la gloria. Gracias, Señor, por amarnos con amor eterno y gracias por darnos la alegría, Señor, de estar nuevamente en pie, Padre. Agradecemos que hayas cuidado nuestras vidas, Señor. Agradecemos que hayas cuidado, Señor, la noche anterior, Padre, de haber protegido aún esta nación, Señor, de haber cuidado, Padre, nuestros seres queridos, nuestras familias, nuestras casas. Nosotros lo agradecemos en esta maravillosa mañana, Dios eterno de la gloria. Padre, gracias, Señor, que tú derrames sobre nosotros hoy espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, y que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. Gracias, Padre, por este tiempo precioso que nos das en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia hermosa del Señor. Quiero que me acompañen, por favor, dándole la bienvenida a todas las personitas que se están sumando, a las personitas que están allí pegándose en esta transmisión. Quiero pedirle, por favor, que me acompañe a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 2. Efesios capítulo número 2. Y vamos a estar viendo Efesios capítulo número 2, del verso 1 al 10, mis amados. Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Muy bien.
Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra de Dios está bendecida, iglesia preciosa de nuestro Señor. Muy bien. Efesios es una carta extraordinaria. Efesios, cuando la carta es estudiada en el Espíritu y bajo el ente de la iluminación, de la revelación del Espíritu a nuestras vidas, vamos a poder entender que este es el deseo del Dios Todopoderoso para que la iglesia pueda abrazar. Es el modelo, es la luz que Dios nos da a nosotros como iglesia para que entendamos qué es lo que nos ha sido otorgado a nosotros en Cristo Jesús y poder estar viviendo de esa manera. El propósito de la carta a los Efesios es mostrarle a los creyentes quiénes son en Cristo. Y esta es una gran verdad para nosotros y los alienta a vivir en consecuencia a lo que ellos son en el Señor. Entonces, déjeme estar iniciando entonces en esta mañana diciéndole que a menos que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, nosotros vamos a poder estar viviendo consecuente a la vida que el Señor nos está demandando a cada uno de nosotros. El problema es mucha gente en el pueblo del Señor, y lo digo con respeto, pero es una gran realidad. Hay mucha gente dentro del pueblo de Dios que no sabe quiénes son en el Señor. Y el no saber quiénes somos en Dios hace que tomemos posturas y conductas que a la larga lo que le van a traer es dolor al corazón del Señor, en su corazón. Porque el deseo de Dios es que nosotros comprendamos lo que ya fue hecho por nosotros. Que no es algo que tú y yo hacemos, sino lo que el Señor hizo en Cristo Jesús por cada una de nuestras vidas. Y entonces el ir entendiendo quiénes somos en Cristo va a hacer que nosotros caminemos en consecuencia a ello. Por el contrario, el desconocerlo va a hacer que nosotros caminemos siendo llenos de religión, siendo llenos de letra, siendo llenos solamente de información. Pero no es lo que el Señor realmente quiere y anhela. Es verdad que nosotros en otro tiempo caminábamos de otra forma, de otra manera, como lo dijo allí el Señor en Efesios 2. Es cierto que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es cierto que nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos, ¿sí? La voluntad de nuestra carne, como el Señor dijo allí, de los pensamientos, y como los demás, por naturaleza, éramos hijos de ira. Eso fue una gran realidad. Pero muchas veces obviamos nosotros estas expresiones tan maravillosas
con el versículo número 4, pero Dios. Y recuerden que en los cursos que estuvimos viendo nosotros, en el último curso que estuvimos nosotros desarrollando, esas palabras pero, que son unos conectores en las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, lo que nos dice a nosotros es que no debemos de perderle ni quitarle peso, no solamente a lo que está antes de ese pero, sino lo que viene, porque ese pero es un conector, ¿sí? Que como la palabra misma lo indica, me está permitiendo entender en este contexto quién era yo, quién era usted, pero ahora quiénes somos nosotros, no quiénes vamos a ser, sino quiénes somos nosotros, iglesia. Y por favor entienda esto, que es valioso y es vital, es contundente poderlo abrazar y poderlo comprender. No lo que vamos a hacer, sino lo que ya somos nosotros en Cristo Jesús, lo que ya somos. Entender lo que ya somos en Cristo Jesús nos va a llenar a nosotros de paz, de gozo, de alegría, de seguridad y de mucha certeza. Porque no es lo mismo caminar queriendo llegar a algo, queriendo llegar a ser algo, cuando nosotros en Cristo Jesús ya lo somos. Entonces no es lo mismo que me estén indicando, sí, que debo de salir o de partir de un punto cualquiera para poder llegar hacia otro punto, que le estén diciendo a usted que usted ya está en ese punto, ya llegó por lo que Cristo hizo, no por lo que tú y yo hicimos, sino por lo que el Cristo glorificado y resucitado hizo en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos estar caminando al propósito para el cual fuimos creados nosotros, al propósito sublime del corazón del Señor. Entonces esto es importante, poderlo estar abrazando y poderlo estar entendiendo, preciosa iglesia del Señor. Entonces, en ese verso 4, el conector es pero Dios. Mire qué tan extraordinario este pero Dios, ¿sí? Entonces tú ya sabes lo que éramos antes, pero Dios, que es rico. Miren esta expresión tan extraordinaria de nuestro Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que, mire cómo está conjugado ese verbo. No dice con que nos va a amar, sino con que nos amó. ¿Te das cuenta qué tan precioso esto? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Gloria al Señor por eso. O sea, el verbo indica que no es una acción que va a suceder. El verbo indica que es algo que sucedió y que sigue sucediendo continuamente hasta la fecha. Gloria al Señor por esa palabra de Efesios capítulo 2, del verso 4 en adelante. Entonces, el saber quiénes somos en Cristo, una vez más, hace que el creyente, su corazón pueda estar animado, esperanzado, no dependiendo de lo que está sucediendo en este último tiempo, ni angustiado, y lo quiero decir con mucho respeto, y ustedes tienen el Espíritu de Dios para recibirlo. No estamos angustiados por si son los últimos días, o si ya va a pasar, o si no va a pasar. Estos hijos que revela la palabra del Señor, este pueblo que revela la palabra de Dios en Efesios, es un pueblo que está confiado en lo que el Padre en Cristo Jesús ya hizo por ti y ya hizo por mí. Pero Dios, que es rico en misericordia, mira qué tan extraordinario esto, por su gran amor con que nos amó. ¿Sí? No puedes olvidar esto. Antes éramos hijos de ira por naturaleza, llevados por nuestros pensamientos, llevados por un montón de circunstancias, así como el Señor lo dijo allí. Y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y hacíamos lo que nosotros queríamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que te amó, no es que te va a amar, con el gran amor con que te amó, no lo puedes olvidar, no puedes olvidar esto, ¿sí? O sea, no tienes que estar caminando acerca de que Dios, tienes que hacer cosas para que Dios te ame. No, es al contrario. Porque Dios te ama, porque Dios te amó en Cristo Jesús, ahora hay unas obras que se tienen que estar mostrando
y que se tienen que estar evidenciando en cada uno de nosotros. Recuerda que el apóstol Pablo le escribía a estos creyentes en Éfeso para que ellos supieran quiénes eran en Cristo y que caminaran siendo coherentes a ello. Entonces, esto es lo que quiere el Señor, no solamente para los creyentes de Éfeso, sino para tu vida y para la mía. Porque somos esa iglesia, somos ese pueblo precioso del corazón del Señor. Pero entonces Dios quiere que nosotros abracemos, que creamos, que nosotros tengamos la certeza y la seguridad de quiénes somos en el Señor. Y una vez entendamos quiénes somos en el Señor, va a ser muy natural poder estar expresándolo, poderlo estar manifestando y poder estar cumpliendo con el propósito eterno para el cual cada uno de nosotros, como la iglesia del Señor, fuimos determinados por Dios. Entonces, es determinante, vital, entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Y entonces, quiero volver a retomar, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿sí? Dice, por su gran amor con que nos amó, verso número 5, miren este amor, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Extraordinario estos versos del Señor en esta mañana para nosotros, mis amados. Ahora quiero que pienses en eso. Aún estando tú y yo muertos en delitos y pecados, quiero que pienses esto. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios dijo en su palabra, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Te das cuenta? No estábamos buscándolo, tú no lo estabas buscando, yo no lo estaba buscando. Él nos encontró a nosotros. Y como Él nos encontró a nosotros, las obras que nosotros hemos de manifestar son en consecuencia, como producto de lo que Él ya hizo por tu vida y de lo que Él ya hizo por la mía. ¿Te das cuenta? ¿Y sabes qué le produce esto al interior del corazón del creyente, de los hijos de Dios? Esto le produce a uno descanso y esto le produce a uno reposo. No esfuerzo físico, no cansancio. Esto le produce a uno esperanza. Esto le produce a uno fuerza, fortaleza, ganas de continuar, deseo de seguir adelante, preciosa iglesia del Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, vital entender quién soy para poder caminar en ese mundo precioso y en esa verdad presente que Dios ha establecido para cada una de nuestras vidas. Entonces, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, dijo el Señor en su palabra que nos dio vida juntamente. Y recuerda que hay una expresión por allá en el Antiguo Testamento, en Éxodo 33, donde el Señor, frente al pedido de Moisés de que le dejara ver su gloria, el Señor le dijo que lo iba a colocar en la peña que iba a pasar y que dice que iba a estar juntamente con él. Pero esa expresión de ese antiguo pacto, allá en Éxodo 33, de esa palabra juntamente, y esta palabra juntamente, que aparece aquí en Efesios capítulo 2, verso 5, nos dio vida juntamente. Realmente la traducción del original es que puso esa vida dentro de cada uno de nosotros. Nos dio vida juntamente con Cristo. Esa vida es la vida Zoe, es la vida eterna, es la vida que ha impartido el Padre en Cristo Jesús por su Espíritu a cada uno de nosotros, a cada integrante del pueblo del Señor, a los hijos de Él, a los hijos del Dios Todopoderoso. Entonces, yo necesito entender quién soy en Cristo para no estar caminando de otra forma sobre la faz de la tierra, porque eso duele el corazón del Señor. Cuando no camino sabiendo quién soy, entonces eso le va a traer dolor al corazón del Señor y voy a estar yo caminando sobre la faz de la tierra como en medio de dos fuentes, de dos corrientes, y no es lo que el Señor quiere. Dios quiere que entendamos quiénes somos nosotros en la iglesia. Dios quiere que tú y yo abracemos la realidad de quiénes somos nosotros en el Señor, ¿sí? Que no es lo que yo pueda hacer, sino lo que el Padre en Cristo Jesús ya hizo por cada uno de nosotros. Esto es fundamental en la gracia entenderlo. Esto es fundamental en el pueblo del Señor abrazarlo. Entonces el Señor dice allá en Efesios 5, dice, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados,
nos dio vida, ¿sí? Juntamente con, dice, con Él, ¿sí? Juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Su vida la puso dentro de cada uno de nosotros. Y ahora, la vida que está dentro de nosotros es lo que Él habla en su palabra, que son esa vida que está dentro de nosotros, que ahora ha de manifestarse a través y por medio de cada una de nuestras vidas. Es lo que el Señor dice en su palabra, son obras. Entonces, para esta salvación, ninguno de nosotros hicimos nada. Para esta salvación no fue que tú levantaste la mano, para esta salvación no fue que tú pasaste al frente ni repetiste una oración. Para esta salvación fue la gracia de Dios. Fue solamente la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Entonces, en este evento, tú y yo no tuvimos nada que hacer. En este evento fue un regalo del Padre. Fue la dádiva del Padre. Fue el don para nosotros determinado del Padre, mis amados. Entonces, no fue por algo que tú y yo hicimos, sino que fue por algo, o más bien por alguien que Él nos permitió a nosotros, que Él accesó dentro de tu ser interior. Te das cuenta que Él puso no solamente junto contigo, sino que lo impartió por el Espíritu dentro de tu ser, dentro de tu vida y dentro de tu corazón. Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros podamos estar abrazando. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros podamos estar protegiendo. Esta palabra va a traernos a nosotros mucho bálsamo y va a traernos a nosotros mucho reposo. Va a traernos mucha esperanza al interior del corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, no estoy caminando hacia algo, más bien alguien fue depositado dentro de nosotros, y con ese alguien dentro de nosotros, la vida de Cristo, nosotros vamos adelante cumpliendo con el propósito eterno para el cual Dios Todopoderoso nos ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Entonces esto es precioso, iglesia hermosa de mi Señor. Esto es maravilloso entenderlo, ¿listo? Esto no lo podemos soltar, esto es algo extraordinario, ¿sí? Esto es algo extraordinario dentro de que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Entonces dice, por gracia sois salvos. Pero en ese suceso donde nosotros no pudimos hacer nada, ahora Dios nos habla algo extraordinario de su corazón. Quiero que vayamos terminando la idea en el verso número 7. ¿Para qué es? ¿Por qué fue y para qué fue que el Señor, en su amor grande, eterno, profundo con que nos amó, dice que nos salvó por gracia? ¿Para qué? Dice el verso 7, para mostrar. Extraordinario. ¿Te das cuenta? Para mostrar. Entonces, la vida que ha sido puesta dentro de nosotros ahora necesita manifestarse a través de cada uno de nosotros. Lo que fue hecho por ti, lo que fue hecho por mí, que nos dieron vida juntamente con Cristo y la instalaron dentro de tu corazón. Ahora esa vida, mis amados, porque aquí está la esencia en el verso 7, para mostrar en los siglos venideros. Ahora esa vida que fue instalada dentro de nosotros, es necesario que se pueda estar manifestando a través de tu vida, a través de tu casa y a través de tu familia. Y este es el deseo del corazón del Señor, preciosa iglesia. Necesitamos saber quiénes somos realmente en Cristo Jesús. Necesitamos saber lo que nos ha sido dado a nosotros para que nosotros no caminemos como está caminando este sistema. Medroso, atemorizado, por un montón de circunstancias, por si el Señor llega ya, llega mañana, llega cuando... Mire, usted y yo necesitamos es descansar en lo que ya el Señor hizo y caminar como el Señor quiere que nosotros caminemos. O sea, no podemos angustiarnos con otro tipo de cosas, iglesia preciosa de Dios. Nosotros necesitamos es estar anclados y puestos, afirmados en esta verdad gloriosa, en esta verdad presente en Cristo Jesús. Entonces, iglesia preciosa, dice el verso 7, el por qué y el para qué de esta salvación que nos dieron a nosotros, por gracia. No fue por obra tuya, no fue por mérito tuyo ni mío.
ha sido gracia de Dios y nos impartieron vida de la naturaleza del Señor dentro de nosotros. Ahora, esta vida es para, verso 7, para mostrar, mire qué hermoso, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Bendito el Señor. Bendito el Señor por esta palabra tan preciosa con la que nos ha dado la alegría de iniciar esta semana, y es con la que tenemos que caminar día tras día, momento tras momento, iglesia hermosa del Señor, ¿sí? Muy bien, entonces dice una vez más en el verso 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Gloria a Dios por este regalo maravilloso. Entonces dice, porque somos, dice, no por obras, verso 9, para que nadie se gloríe. O sea, esto no es algo tuyo ni mío. Esto tenemos que darle todo el crédito, toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, toda la alabanza. Por eso es que tenemos que dársela. Porque un día tú y yo no estábamos en esto, y el Señor lo hizo por gracia, por su misericordia. Ese es el Dios todopoderoso. Pero ahora el Señor, que nos ha dado ese regalo tan extraordinario, versículo número 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Muy bien, entonces ese verso 10 habla acerca de lo que le decía al inicio, del propósito de que esa carta a los Efesios haya sido enviada por Pablo a ellos, a los creyentes que estaban allí. ¿En qué estaba interesado Pablo? Y más que Pablo, el Señor. Pablo estaba interesado en que cada creyente en Éfeso pudiera entender de una buena vez quiénes eran ellos en Cristo, la identidad que les había sido otorgada en Cristo, ¿sí? La naturaleza que les había dada en Cristo Jesús, ¿sí? La vida que les había sido asignada y otorgada en Cristo Jesús. Pablo estaba muy interesado en que estos creyentes entendieran eso y que a la hora de entenderlo, entonces fueran coherentes a la hora de estar caminando, que fueran coherentes. Si yo soy un hijo de Dios, entonces necesito ser coherente con esto. Si yo soy un redimido del Señor, necesito ser coherente con eso. Si yo soy un justificado por el Señor, necesito ser coherente con eso. Si he sido un santificado por el Señor, necesito ser coherente con eso. Y esto es lo que el Señor demanda, no solamente para la iglesia de Éfeso, sino para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, columna y el baluarte de la verdad. Entonces, preciosa iglesia de Dios, tú y yo somos el vehículo espiritual que está sobre la faz de la tierra para que podamos estar viviendo y mostrando, como el Señor dijo allí, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia, ¿sí? Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, lo que ha sido puesto dentro de ti, dentro de mí, el Espíritu de Dios que nos ha sido dado, ¿sí? A ti y a mí, que nos habita dentro de nosotros. Ahora, lo que espera la creación es la manifestación de esa vida, recuérdelo, en Romanos 8, ¿sí? ¿Qué es lo que está guardando la creación? La expresión y la manifestación de lo que ya nos colocaron dentro a nosotros. La expresión y la manifestación de lo que ya está dentro de tu vida y dentro de la mía. No es que lo vayas a recibir, ya está, fue por gracia y necesitamos entenderlo, necesitamos abrazarlo, necesitamos creerlo y respirarlo, porque esta es la verdad establecida por Dios para tu vida y para la mía, preciosa iglesia de nuestro Rey eterno en gloria. Entonces, esto es vital para nosotros comprenderlo en esta maravillosa mañana. Esto es precioso, y caminar, no solamente durante este día, sino caminar el resto del tiempo que Dios nos permita a nosotros sobre la faz de la tierra. No estar angustiados con
digamos, con conceptos y lo quiero hablar con mucho respeto, ¿sí? Creo en esa venida del Señor, pero escucha, iglesia hermosa de Dios, Dios nos ha llamado a nosotros para que seamos una luz sobre esta tierra, para que seamos sal sobre esta tierra. Entonces, el Hijo de Dios que sabe lo que ya es y lo que ya tiene, no debe de estar angustiado por eso. El ladrón en la noche no es para el Hijo de Dios. Sí, ladrón en la noche no es para el Hijo de Dios, para la iglesia del Señor, para el pueblo de Dios. Tú y yo necesitamos es estar parados donde ya se nos asignó a nosotros estar para manifestar en esta tierra, ¿sí? Como el Señor dijo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Para esto es que Dios nos llamó a nosotros. El Hijo de Dios sabe, desde luego, por ser quien es Él, ¿sí? Que ha sido depositado dentro de nosotros, pero que su deseo es que nosotros lo sepamos para poder ser esa expresión sobre la faz de la tierra, mis amados. No debemos de estar angustiados si es ya, si es mañana o pasado mañana. Escúchame por favor, te lo digo como un colaborador del Señor. Deja que Dios manifieste a través de tu vida y de la mía esa riqueza de su gracia, la vida de su precioso Hijo Jesucristo. Porque así debe vivir un hijo de Dios, no angustiado si el día es ya o si es mañana o pasado mañana. Cuando sea, cuando Dios lo determine, cuando Dios en su sola potestad y soberanía lo establezca, porque de ese día nadie lo sabe sino el Padre. Nosotros, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, el que es columna y baluarte de la verdad, necesita estar siendo la expresión en tiempo real del Dios Todopoderoso sobre la faz de la tierra. Entonces, para eso es que nosotros hemos sido creados, para hacer una manifestación, iglesia, del Dios Todopoderoso sobre la faz de la tierra. Entonces, ahora que ha sido hecho tal obra por nosotros, por gracia, hemos sido salvos, ahora necesitamos ser coherentes con ello, ¿sí? Entonces, la vida que nos ha sido puesta y dada a nosotros, que llevamos al interior de nosotros, necesitamos estarla mostrando, necesitamos estarla manifestando. Es por eso que nosotros no podemos estarle dando una interpretación a la palabra por las noticias que en la televisión vemos o en el computador escuchamos, mis amados. No puedo interpretar la palabra de Dios basado en las noticias que nos dan a nosotros en la mañana, al mediodía y en la noche. No, tú no puedes darle una interpretación a la palabra desde ese punto de vista. Nosotros necesitamos es comprender quiénes somos en Cristo Jesús. La identidad que nos ha sido dada a nosotros, mis amados. La potestad que en Cristo Jesús nos ha sido dado a nosotros. La autoridad que en Cristo Jesús nos ha sido dado a nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos abrazar para nosotros poderlo mostrar y manifestar, para no estar amedrantados por ese tipo de circunstancias, ¿sí? Para no estar temerosos ni amedrantados por conceptos escatológicos, sino descansar en la grandeza del Señor, descansar en la soberanía de Dios. Si somos hijos de Dios, que lo somos, iglesia. Si somos el pueblo del Señor, que lo somos, la iglesia del Cordero de Dios sobre la faz de la tierra. Lo que tú y yo necesitamos estar haciendo es expresándolo, mostrándolo y manifestándolo. Que nada te agobie, que nada te angustie, que nada te cause a ti, sí, temor y miedo allí en cuanto a acontecimientos, en cuanto a cosas. Somos el pueblo del Señor, somos la iglesia del Señor. Tú y yo no podemos darle una interpretación a la palabra de Dios por las noticias que estamos escuchando. No se puede interpretar la palabra así. Recuerda en Juan 1:18 que Cristo es la manera correcta de poder interpretar al Padre. ¿Te das cuenta? Y esa vida, la vida de Cristo, es la que está dentro de ti y es la que está dentro de mí. Y esa vida de Cristo dentro de nosotros es la que interpreta correctamente al Padre. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos saberlo, necesitamos comprenderlo. Y creo que esta noche, con la ayuda del Señor, esta tarde a las 6 de la tarde, cuando Dios nos lo permita, vamos a estar hablando mucho sobre todo esto, mis amados, ¿sí? Para que el pueblo del Señor entienda y comprenda
que si ya sabemos y entendemos quiénes somos en Él, pues entonces vamos a caminar siendo coherentes con esto. ¿Listo? Entonces, no solamente el Señor nos ha salvado por gracia. Quiero que me acompañe por favor a Tito, a la carta que el apóstol Pablo le envía a Tito en el capítulo número 3, y creo que allí voy terminando en Tito, ¿sí? Que es una carta extraordinaria también. Pablo, Dios le da a Pablo la instrucción de que le escriba a este joven pastor, ¿sí? Allí en la isla de Creta, recuerden, donde están los creyentes. Y también, al igual que en la carta a Éfeso, el propósito es muy parecido. Pablo lo que hace allí en Tito es aconsejar y animar a este joven pastor con relación a sus deberes ministeriales y a la doctrina, ¿sí? Pero también hace un hincapié en la necesidad de hacer buenas obras. ¿Y listo? Entonces ya sabemos cuáles son estas buenas obras. Estas obras no es de aquella salvación que no podíamos haberla obtenido nosotros por mérito propio, sino que fue un regalo del Señor, la dádiva de Dios. Pero ahora que hemos sido salvos nosotros por gracia, hay unas obras, ¿sí?, que en nosotros han de manifestarse, y esas obras que han de manifestarse en nosotros, que es la misma vida de Cristo, mostrará a otras personas realmente si nosotros somos lo que decimos que somos. ¿Listo? Y esto es valioso poderlo estar abrazando y comprendiendo. Entonces en Tito capítulo número 3, que es algo muy precioso, Tito capítulo número 3, dice, aquí ya no es entonces salvos por la gracia, sino justificados por gracia. Es precioso esto de Dios, mis amados, precioso esto. Al igual, no es por algo que tú y yo podamos hacer, ¿sí? La salvación que habla el Señor y revela a Dios ha sido dada por el Dios Todopoderoso, dice, pero Dios por su gran misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, por gracia sois salvos. Extraordinario esto. Ahora, ese regalo que nos ha sido dado, necesitamos mostrarlo y manifestarlo. Entonces, en Tito capítulo 3, quiero que veamos algunos aspectos allí. Aquí ya es justificados por gracia, entonces salvos por gracia, justificados también por gracia. Capítulo 3 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Precioso esto, quiero que lo estemos analizando. Pablo le escribe a Tito, que era un joven pastor allí, donde habían cosas que se tenían que ordenar en la iglesia en Creta, que se tenían que corregir. Ahora les está diciendo, recuérdales a esa iglesia en Creta que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Entonces déjame decirte esto, iglesia preciosa de Dios. ¿Tú has visto las normas que se están rigiendo hoy día? Tanto el presidente, nuestro gobernador y nuestro alcalde. ¿Sabe qué manda el Señor? Que nosotros obedezcamos. Que nosotros obedezcamos. ¿Sí? Que nos sujetemos. No podemos estar contrarrestando eso, ni saltando ese tipo de cosas, porque sería estar infringiendo lo que Dios nos ha hablado a nosotros, y estaríamos siendo no coherentes. Recuerdan que Efesios y Tito es donde se le está diciendo al creyente quiénes son en el Señor y que sean coherentes con eso. Entonces nos damos cuenta, el Señor dice en Romanos, recuerden 12 y 13, que las autoridades que han sido delegadas o determinadas en la tierra por Dios han sido determinadas. Que lo hagan bien o mal, eso Dios se encargará de ellos. Tu labor y la mía es estar intercediendo por ellos, ¿sí? Como el Señor dice, ¿sí? Orando por los que el Señor ha puesto en eminencia. Tenemos que orar es por ellos. Pedirle al Señor que la luz de su evangelio les llegue también a ellos, ¿sí? Que esta luz pueda estar abrazándola también cada uno de ellos, mis amados. No nos coloquemos de acuerdo con ese tipo de cosas en los medios, de que este sí, que este no. Orar, interceder por ellos. Esta es la labor
que Dios ha puesto en nosotros como la iglesia. ¿Sí? Esta es, si lo están haciendo bien o mal, eso es solamente Dios. Dios demandará eso de cada uno de ellos, mis amados. Pero tú y yo somos lo que somos en Cristo, los hijos de Él. Somos el pueblo del Señor sobre la tierra para que anunciemos, para que mostremos. Ellos no van a anunciar eso. Si el gobernante no tiene la luz del Señor, no les podemos demandar a ellos algo que ellos no tienen, que no saben. Pero eso sí lo sabemos nosotros y lo tenemos nosotros. Entonces los que tenemos que estar manifestando esa vida somos cada uno de nosotros, preciosa iglesia. ¿Listo? Eso no se nos puede olvidar a nosotros. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra allí a Tito? Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Verso número 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para con todos los hombres. ¿Te das cuenta? Verso número 3, porque nosotros también éramos, miren como decía ahora Pablo también, ahora lo dice Pablo a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿te das cuenta? Cuando no nos habían encontrado, esto era lo que éramos nosotros. Cuando no nos habían salvado por gracia, esto es lo que éramos nosotros. Cuando no nos habían justificado por gracia, esto es lo que éramos nosotros. ¿Qué éramos nosotros? En otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto éramos en otro tiempo. Esto ya no somos ahora, porque hay una vida que nos habita. Y esa vida que nos habita dentro a nosotros, necesitamos expresarla fuera de nosotros, manifestarla fuera de nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿quiénes somos en Cristo? Y ser coherentes con lo que decimos somos. Si digo que soy un hijo de Dios, necesito ser coherente con eso. Entonces aquí dice el Señor, lo que éramos en otro tiempo, pero que si tenemos a Cristo, no deberíamos de estar expresando esta misma naturaleza, ¿cierto? La naturaleza de atrás. Necesitamos estar expresando y mostrando una diferente naturaleza. Recuerden, kainos, de diferente naturaleza, la vida de Cristo, ¿sí? La vida del Dios Todopoderoso. Entonces, es lo que el Señor nos está hablando a nosotros allí. Versículo número 4, iglesia. Dice, pero cuando se manifestó, preciosa esa palabra. Recuerden que la palabra manifestar ahí es faneró. Faneró es hacer visible, hacer realidad, mostrar. Entonces, mira lo que dice verso 4. Cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿te das cuenta por qué y para qué es que estamos en un sistema perverso, corrupto, cruel, oscuro? Es para que seamos una expresión, una manifestación. Eso es lo que el Señor quiere, pues esa es la razón de ser de la iglesia sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Entonces dice el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres se manifestó. Dice verso 5, ¿nos va a salvar o nos salvó? Dice, nos salvó, ¿sí? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque repetimos una oración, no. Dice verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Una vez más este verso que es extraordinario. Verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a ver a cuántos fue que el Señor les dio el Espíritu Santo. ¿Listo? Para que usted ya no siga pidiendo lo que ya tiene. ¿Listo? Verso 6. El cual, miren el verbo, ¿va a derramar o derramó? El cual derramó
O sea, ya sucedió. ¿Derramó en quién? En nosotros. ¿De qué manera lo derramó en nosotros? Abundantemente. ¿Por quién? Por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ya no solamente salvos por gracia, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios por su palabra. Herederos, herederos, herederos. Un hijo no reclama una promesa. Un hijo descansa y reposa en la herencia que ya tiene en Cristo Jesús. No estamos detrás de una promesa. Estamos siendo preparados, ¿sí?, para esta herencia gloriosa y extraordinaria en Cristo Jesús, para que viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis amados, este evangelio es el evangelio de las buenas nuevas, de las buenas noticias, de esperanza. ¿Sí? Por eso no podemos una vez más interpretar la palabra por las noticias que vemos y escuchamos. Por favor, por favor. Dios nos puso a nosotros sobre la faz de la tierra para mostrar las abundantes riquezas de su gracia y su bondad en Cristo Jesús. Dios nos puso a nosotros sobre la faz de la tierra para que seamos coherentes. Las obras que hacemos por la obra que Él hizo en Cristo Jesús a favor de tu vida y a favor de la mía. ¿Te das cuenta lo precioso que es este evangelio maravilloso? El evangelio de las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de la gracia maravillosa de nuestro Señor. El evangelio del Cristo glorificado y resucitado. Por gracia, fuimos salvos por gracia y justificados por su gracia para una herencia. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el Señor revelaba ya en el antiguo pacto, en Ezequiel 44:28? No habrá para ellos heredad, no habrá para ellos posesión. Yo soy su heredad, yo soy su posesión. La heredad no es algo, la posesión no es algo, la heredad es alguien, Cristo Jesús, mis amados. Y esto es lo que el Señor quiere, que como pueblo entendamos nosotros y lo abracemos. El deseo de Dios es que vivamos como lo que ya somos. Somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo, somos columna y baluarte de la verdad, iglesia. Y Dios quiere que nosotros lo respiremos, caminemos así. Entonces, vamos a estar viendo esta tarde con la ayuda del Señor todo esto de parte de nuestro buen Dios, ir considerando, porque creo que es muy importante, y más en este tiempo, porque de alguna manera he visto y me preocupa cómo hay gente en el pueblo del Señor que está queriendo interpretar la palabra, ¿sí?, con las noticias, con audios que suben por ahí, con cosas que leen, con cosas que escuchan de otros. No, mis amados, la palabra interpreta la palabra. Cristo es la manera correcta para interpretar la palabra, para interpretar al Padre. Por eso no nos dejemos agobiar, no nos dejemos, ¿sí?, amedrantar, ni arrinconar, ni atemorizar. ¿Te das cuenta? El día que sea, el día que Dios lo determine, ese será. No nos angustiemos, ni estemos, ¿sí?, alimentándonos de otro tipo de cosas. Eso solamente le pertenece al Señor. Eso es una sola potestad de Dios. ¿Te das cuenta? El deseo de Dios es que nosotros estemos cada momento más y más y más y más preparados en Él, confiados en Él, seguros en Él. Que entendamos lo que somos en Cristo y que seamos coherentes con lo que decimos que somos. Para que este evangelio glorioso pueda ser expresado
y manifestado a través de cada una de nuestras vidas. Fue un regalo de Dios, fue la dádiva de Dios, fue la dádiva, fue un regalo. Fuimos salvos, justificados, no por lo que tú y yo hicimos, sino por lo que el Padre en Cristo hicieron. Por lo que el Padre y el Hijo en Cristo Jesús hicieron. Y su Espíritu, que cómo fue que lo colocaron dentro de nosotros. Él lo dijo el Señor en su palabra, que fue derramado para usted y para mí en abundancia, ¿sí? Dice en capítulo 3 de Tito, verso 6, el cual derramó en nosotros abundantemente, abundantemente, abundantemente. Entonces te das cuenta, si tú eres un hijo de Dios, ya tú no pides el Espíritu porque Él te habita a ti, está dentro de ti, te habita, te habita, te habita. Y esto es una gran verdad que necesitamos estar considerando. ¿Sabes quién eres en Cristo? Y si sé quién soy en Él, necesito ser coherente, caminando de esa forma y caminando de esa manera. Si soy un hijo de Dios, pues caminemos como hijos de Dios, mostrando las abundantes riquezas de su gracia y bondad en Cristo Jesús, descansando, orando, mostrando mansedumbre, dando un testimonio de vida, orando, intercediendo por los que están en eminencia, no señalándolos, criticándolos ni juzgándolos. No está en ti ni en mí orar por ellos. Dios tomará el control, Dios lo hará. Ellos tendrán que rendirse delante del Señor, ¿sí? Pero nosotros, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, disfrutando de esto tan precioso, no angustiándonos ni amedrantándonos de cuándo será ese día, si hoy o mañana o cuándo será. No, mis amados, un hijo de Dios disfruta, descansa, se deleita, se regocija en quien es, en Cristo Jesús, y entiende que es una herencia que lo habita y que el tiempo que el Padre determine, esos hijos estarán siempre confiados y seguros, siempre. No estamos dependiendo de las noticias, no interpretemos la palabra de Dios por las noticias, ni por los audios que usted escucha o que sube, o que le llegan. No. Revelación. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Amén, iglesia hermosa de Dios. Que esta palabra llegue a vida a nuestros corazones, que esta palabra nos llegue a nosotros por el Espíritu y se pueda afirmar, se pueda quedar graficada dentro de cada uno de nuestros corazones, preciosa iglesia del Dios eterno, del Dios maravilloso y precioso. Entonces, que la abracemos, que podamos estar deleitando, disfrutándonos como lo que somos, hijos, no de cualquier padre, sino de nuestro Padre precioso y excelso, y que podamos estar siendo coherentes con lo que Dios ha establecido para con cada una de nuestras vidas, mis amados. El pueblo que el Señor tanto anhela y que el Señor tanto quiere. Amén, iglesia preciosa de Dios. Entonces, Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta maravillosa mañana, Señor, Dios de los cielos. Gracias por tu amor, gracias por tu cariño, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por amarnos, Dios eterno de los cielos. Gracias, Padre, por darnos la alegría de estar caminando juntamente contigo. Bendito Dios glorioso y maravilloso. Ayúdanos, por favor, a ser coherentes, Señor. Lo que hacemos, Padre, con lo que somos, Señor. Por eso, danos la alegría de entender quiénes somos, como nos has hablado en esta mañana, Señor, para poder ser coherentes y caminar siendo una expresión y una manifestación viva en tiempo real de tu precioso Hijo sobre la faz de la tierra. Ayúdanos, Dios eterno de los cielos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a abrazar, Señor, y a comprender, Padre, el destino y el propósito para el cual tú nos creaste y para el cual tú nos llamaste y nos formaste. Que esta palabra llegue a vida a nuestros corazones y que te conviertas en lo más grande, lo más precioso, Señor Padre. Que podamos estar interpretando tu palabra, Señor, no a través
de las noticias, Señor, sino a través del Espíritu, de la palabra, precioso Dios eterno de los cielos, Señor. Que tú, bendito Dios de la gloria, Señor, nos hagas entender y comprender que en Cristo está toda nuestra esencia, que en Cristo está toda nuestra verdad, Señor. Que nuestra salvación y justificación, que ha sido por gracia, Señor, nosotros lo abrazamos, Padre, nos apoyamos en esta gran verdad que en Cristo Jesús tú estableciste para nosotros. Y gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, que es Dios mismo, abundantemente dentro de nosotros, Señor, que está dentro de nosotros, que nos habita, Dios eterno de los cielos, Señor. Gracias por Dios, el Espíritu Santo, el ayudador y el consolador, el que nos guía toda la verdad y el que revela a Cristo a través de tu palabra, Señor. Gracias, precioso Dios. Gracias, 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 bendito Dios eterno, por tu glorioso Espíritu Santo. Gracias, precioso Dios, Espíritu Santo, que nos ha sido dado. Por eso no estamos solos ni huérfanos. Por eso es que tenemos un Padre, el más precioso de los padres. Por eso es que no nos aterra las noticias, Señor. Por eso es que no nos angustia, Señor, lo escatológico, Señor. Lo creemos. Sabemos que tú vendrás, Señor, bendito Dios. Pero nosotros, tus hijos, Señor, caminamos sobre la faz de la tierra sabiendo que tenemos al mejor de los padres para manifestarte, para mostrarte y para expresarte. Gracias, precioso Dios, en esta mañana, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa de nuestro buen Dios, el saber quiénes somos en Él nos va a traer a nosotros gozo, esperanza, calma, reposo al interior de nuestros corazones. El saber quiénes somos en Cristo, los hijos de nuestro Padre celestial y maravilloso, lo que ya nos dieron a nosotros en Cristo, va a hacer que podamos ser de mucho bálsamo y refrigerio para esta sociedad que tanto necesita nuestro Dios. Entonces escuche, no puede olvidar quién es usted y quién soy yo en Cristo Jesús. ¿Listo, iglesia preciosa? Que esta palabra se quede entonces en nuestros corazones, que haya cabida en cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude a seguir creciendo en este maravilloso conocimiento. Un abrazo para cada una de sus casas, hogares, familias, seres queridos. Esta tarde, con la ayuda del Señor, 6 de la tarde, estaremos nuevamente transmitiendo con el favor de Dios. Que Dios nos ayude a ir creciendo en este conocimiento, a entender quiénes somos en Él y a vivir como el Señor quiere que vivamos, siendo hijos hechos a la imagen y a la semejanza del Señor, para mostrar esas riquezas de su gracia y de su bondad. Esto es lo que el Señor quiere, iglesia hermosa, sí, esto es lo que el Señor anhela. Bendiciones para todos, tengan un excelente día y con la ayuda del Señor nos estamos entonces viendo esta tarde en nuestra transmisión a las 6 de la tarde. Un abrazo para todos, bendiciones en Cristo Jesús, bendiciones y mucho ánimo adelante de la mano de nuestro buen Dios. Bendiciones para todos.